Aquí está en las láminas donde yo le decía que los valores de desecho están el contable, el comercial y el económico. Y el económico, el valor de desecho es igual a beneficio menos los costos, pero ese es de un periodo. Esa K que dice ahí es el periodo promedio. Es por cada periodo, los flujos por cada periodo. Beneficio menos los costos de ese periodo, menos la depreciación de ese periodo, y todo eso va dividido por la tasa. ¿Qué es lo que acabamos de hacer en el ejercicio numérico que le mostré recién? Entonces ahora, vuelvo a insistir, creo yo que esto es importantísimo lo que vamos a tratar ahora, sobre todo porque van a tener que aplicarlo muchas veces, pero tienen que entenderlo como para aplicarlo con ciertos matices que puede tener. No aprender solo la mecánica, sino que también el concepto. De partida, lo primero que vamos a ver es esto que yo le he colocado en la estructura del cuadro de flujo de caja, este que aparece aquí. En la estructura del cuadro de flujo de caja siempre he puesto ahí impuesto. Y ese impuesto se refiere a impuestos directos, impuestos a las utilidades. La distinción es importante porque en algunos casos alguien puede verse tentado a decir, bueno, ¿el IVA entra aquí? No, porque el IVA no es un impuesto a las utilidades. Y otro dirá, pero también hay otro impuesto que se llama muy común. ¿Cómo trato las contribuciones? Las contribuciones no son un impuesto que se calcule sobre las utilidades. Así que no aplica tampoco. Usted tiene que tener muy claro de que este impuesto que va aquí en el cuadro de flujo de caja corresponde al impuesto que se calcula sobre la base de las utilidades que obtuvo el proyecto. En economía eso se llaman impuestos directos. Los impuestos directos son aquellos que se calculan sobre la base de las utilidades. Un muy alto porcentaje de países en el mundo están afectos a impuesto a la renta, al impuesto a las utilidades. Hay algunos que no, se les facilita incluso la evaluación de proyectos. Al día de hoy entiendo yo que, por ejemplo, en Dubái, en Arabia Saudita, no hay impuesto a la renta. En la época en que Chile dependía de las rentas del salitre, estoy hablando de fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX, tampoco existía impuesto a la renta en Chile. Así que los cuadros de flujo de caja, si es que se hacían, eran mucho más simples que hoy día. Pero nos ha tocado vivir en la época en que sí hay impuesto a la renta. Y hay que aplicarlo. Entonces significa y trae un efecto económico. Y que es sencillamente el impuesto que hay aquí, el impuesto clásico, lo que usted va a ver en cualquier texto o en cualquier parte de evaluación de proyectos. Lo común que va a haber siempre es que aquí se coloca impuesto a la renta. El impuesto a la renta suele ser un porcentaje de los ingresos obtenidos. Así que es importante que el impuesto a la renta de los ingresos obtenidos. El impuesto a la renta en general es igual a una tasa expresada normalmente en un tanto por ciento
multiplicado por ingresos, o lo voy a poner entre paréntesis, utilidades obtenidas. El impuesto a la renta es una tasa multiplicada por los ingresos o utilidades obtenidas. ¿Por qué quiero hacer énfasis aquí en ingreso y pongo entre paréntesis utilidades? La ley de la renta en Chile, entre paréntesis, además, otro paréntesis dentro de paréntesis. Después en algún minuto usted puede sentirse tentado en seguir algún curso, algo adicional que le complemente su vida profesional. Si usted se está dedicando y va a seguir su carrera en el ámbito de la administración, le recomiendo algún posgrado en tributaria. Hay posgrados, pero de muy buen nivel y que no son muy caros. Y que si usted le saca provecho, son cortos, además algunos duran un año. Si usted le saca provecho, con lo que puede hacer después con los impuestos, se paga rápidamente. ¿Ya? Porque además con la normativa actual, ojo que se está penalizando la elusión. Se ha puesto una figura, en el caso de los impuestos, la última reforma que se hizo en el gobierno anterior, implicó de que algo muy habitual, en muchas partes que se contrata a profesionales que saben manejar la ley, y que, oiga, dependiendo de cómo coloca este concepto, puede pagar más o menos impuestos. De hecho, a mí, si usted me pregunta cuánto es 2 más 2, yo le voy a decir, primero dime cuánto impuesto quieres pagar y de ahí te contesto. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Así que, bueno, cerrado el paréntesis, le digo, un posgrado en tributaria es bien interesante, sí. Útil, es rentable. Bueno, lo que le estaba diciendo, la ley de la renta establece que todos los chilenos, todas las empresas, todas las actividades económicas debemos pagar impuestos sobre todos los ingresos obtenidos. Y a esos ingresos obtenidos se le podrá restar los gastos necesarios para constituir esa renta, los gastos necesarios para generar esos ingresos. Eso es lo que dice la ley. Entonces, la tasa va a ir aplicada sobre todos los ingresos. Piénselo incluso en términos de sueldo, ¿no? Si usted gana un sueldo X, como que tiene la tasa aplicada sobre todo el ingreso, sobre todo el sueldo, pero le autoriza a disminuir y a restar a esos ingresos los gastos que haya tenido para generar esos ingresos. Entonces si me autoriza a meterle los gastos, entonces obviamente este valor disminuye y por lo tanto el impuesto que tengo que pagar disminuye también. ¿Cuál es el incentivo que tengo? ¿Perdón? No, el incentivo que tengo en este concepto. Si tengo ingresos, a esos ingresos a los cuales me van a aplicar impuestos, el porcentaje. Es que el porcentaje ya está fijo. Pero ingresar impuestos para disminuir. Declarar menos ingresos. No, es que. Declarar menos ingresos. Es que puede declarar menos ingresos, pero eso ya sería eludir. No, ¿Ya? Lo pueden meter a la cárcel, claro, porque detenido. usted no está declarando todos los ingresos. Ya, pero informa. ¿Ya? ¿Aumentar los gastos? Aumentar el Exactamente. gasto. Hay un incentivo a colocar cuanto gasto usted encuentre. Entonces, ojo, los gastos, fíjese lo que está pasando. Los gastos pasan a ser, entonces,
aquí los gastos uno empieza a mirarlo de otra manera. Porque si le dicen, oiga, ¿sabe qué? Socio fisco va a tomar una parte de su sueldo. Y usted legítimamente puede preguntar, ya, ¿y cuánto va a tomar de mi sueldo? Hoy, en este momento, la tasa de impuesto a la renta anda alrededor del 27%. O sea, de su sueldo, usted va a trabajar 3 meses en el año exclusivamente para el fisco. Y el resto es para usted. ¿Ah? Claro. Claro. Impuesto a la renta, ¿no? Entonces, a ver, yo por lo menos digo eso, a ver si lo pienso de esa manera, 3 meses para el fisco, ¿no puedo bajar un poco eso? Sí, lo puede bajar si es que acredita gastos. Si que hay gastos que sirvan, que usted pueda demostrar que ocupó gastos para generar esos ingresos. ¿No pongo la vid? ¿Ah? ¿No pongo la migra? Por ejemplo. ¿Se puede? O sea, usted cuando ve películas y series norteamericanas, en algún momento se ve que los gringos hacen su declaración de impuestos y meten los gastos, qué sé yo, si es un actor, un artista, mete los gastos de la cirugía estética que se hizo, porque es un gasto para su herramienta de trabajo que es su cuerpo. ¿Ya? Y otro que dice que se compró un auto de lujo, no, es un auto para promocionar la empresa y por lo tanto lo pasa como gasto y si se lo aceptan, bien, paga menos impuestos porque tiene que sumar todos los gastos que pueda. Pero ese es el concepto. La mecánica la vamos a ver un poco distinta, pero ese es el concepto. ¿Me explico? Si usted tiene tarjeta VIP y dice, no, yo ando en Uber o en Cabify, así que aquí tengo todas las boletas y le aseguro que si usted pudiera hacer eso, entonces empieza a guardar cuánta boleta encuentra. Y de ahí viene el punto. Además, podría Impuesto Interno después revisarlo y decirle, a ver, esta boleta no está a su nombre. ¿Cómo eso usted está colocando aquí gastos que no son suyos? Y en ese caso estaría incumpliendo la ley porque los gastos deben ser, usted puede restar de los ingresos los gastos que usted demuestre que son necesarios para generar esos ingresos. Ese es el concepto. Y ese es el concepto que estaba vigente. La última ley que quedó vigente y lo que está vigente hoy, es más fuerte aún. No es solo los gastos necesarios, sino que son gastos imprescindibles para generar esos ingresos. O sea, si Impuesto Interno le dice a usted, oiga, usted para generar estos ingresos está acreditando aquí que usó la tarjeta VIP. ¿Y sabe qué? El tramo entre su casa y su trabajo es de 15 cuadras, así que usted podría caminarla. Así que no, rechazado estos gastos, no puede incluirlo. Porque no es que sean gastos necesarios, son gastos indispensables para generar los ingresos. Ese es el concepto que cambió, como les digo, en la última discusión tributaria. Pero, perdone, hay otro beneficio que da el Estado para fomentar a que usted le rebaje impuestos. Por ejemplo, la APB, usted teniendo APB, que eso es un incentivo a que uno ahorre para su vejez, le rebaja impuestos. Claro. El dividendo también lo puede incluir en los gastos. Sí. Exactamente. ¿Ya? Y así como eso, por eso les digo que un curso de tributaria aporta, porque uno descubre que la bebé, que los gastos del colegio de los niños, y empieza a mirar el arrendar versus comprar la casa, ya lo empieza a mirar de otra manera. También los gastos educacionales, la misma universidad. Ya.
¿Logro transmitir el mensaje? Sí. Ya. Eso es lo que me interesa. Este es un curso para que usted lo aplique. Ya. No para que pase la nota, no. Eso ojalá usted muestre que lo entendió. ¿Ya? Entonces, la tasa está fija. Ya está fijada y hoy al 2019 esta tasa va en el 27% aproximadamente. Esa es la tasa más representativa. Base. El 2020 todavía está vigente, pero puede cambiar por la ley que está en discusión en el Congreso en este momento, pero lo que está vigente, el 2020 va a aumentar todavía un poco y después se estabilizaría. ¿Ya? Ahora, ojo. Hay algunos escándalos que han salido en la noticia y usted ha visto de que hay algunas empresas que tenían dentro de su contabilidad, porque aquí en Chile hasta los delitos se hacen con documentos. Entonces, pagaban a determinados políticos y los políticos le daban boletas. Y las boletas entonces las incluían en la contabilidad y lo ponían como gastos. Y por lo tanto esos gastos iban rebajando estos ingresos. ¿Ya? Entonces cuando se destapó el escándalo, algunas empresas dijeron, ah, verdad, teníamos eso incluido, entonces le presentaron a Impuesto Interno una rectificatoria en donde iban, los ingresos se mantuvieron, pero en los gastos ahora ya no iban estos gastos que le habían pagado a los políticos, y por lo tanto los ingresos crecieron. Como crecieron los ingresos, multiplicado por la tasa que se mantuvo fija, stop. Ya, sí, ya entendí. No. Ok, pero entonces, esos ingresos el último concepto que quería indicar. ¿Quién califica si acaso los gastos son necesarios o son imprescindibles para la generación de esos ingresos? Es el mismo Servicio de Impuesto Interno. Entonces, la persona natural o jurídica tiene que estar muy bien documentada para decir, oiga, no, para poder defenderlo, tiene que decir, estos gastos son necesarios para esos ingresos. ¿Ya? Y aquí es donde entra, como es materia de ley, y entra claramente incluso tecnicismo. O sea, si, por ejemplo, podría ocurrir de que una empresa tiene determinados ingresos en el año 2019, pero además para generar esos ingresos hay algunos proveedores que se demoran en mandarle la factura. Y la factura se la mandan con fecha 2 de enero del 2020. Los gastos van a entrar, pero los gastos ya van a entrar para el 2020. Pero el 2020, esos gastos le van a ser rechazados, no los va a poder incluir como parte de los gastos. Y va a decir, bueno, pero si yo gasté esa plata, es parte de mis proveedores habituales. Sí, pero un momento. Esa plata usted tiene que rebajarla de los ingresos que correspondan. Usted tuvo los ingresos en 2019 y los gastos son del 2020. No puede ocupar. Detalles como eso. O sea, por eso que es importante a veces el tema de cuándo llega la factura, de qué fecha tiene la factura, de qué fecha tiene la boleta de honorario, de cuándo se generó. Todos esos detalles son importantes, porque tienen que estar calzados los ingresos con los gastos que puede rebajar. ¿Si está claro ese concepto? Ahora yo diría que nos vamos al break en unos... No, 15 minutos.